Buenas noches amigos, bienvenidos a Pasión Lectora. Hoy con un escritor, guionista, actor español. Para comenzar el programa vamos a invitar a nuestro conductor, Marco Antonio Séptimo, gran escritor y licenciado en seguridad. No lo solemos mencionar, pero es así. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches, Graciela. Un placer volver a reencontrarnos en este programa. Un saludo enorme a nuestros seguidores en Europa, especialmente a España, porque hoy nuestro invitado es un escritor español. Así que bueno, con mucha expectativa de poder entrevistarlo a Juan Manuel Orozco. Así es. También Juan Manuel está trabajando en proyectos de cortometrajes ahora, así que sería interesante también que nos cuente cómo sucede todo esto ahora que comenzaron las actividades luego de la pandemia. Sabemos que todo estuvo cerrado y ahora recién comienza el movimiento nuevamente. Así que vamos a invitarlo a Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Hola, Graciela. Buenas, ¿qué tal? Muy, muy bien. Bueno, lo voy a dejar para comenzar la entrevista y nos vemos al final. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muy buenas noches. Juan Manuel, te damos la bienvenida a Pasión por las Letras. Y quiero comenzar presentándote a nuestros seguidores. Decir que Juan Manuel del Pozo Orozco es escritor, guionista y actor español, nacido en el sur de España, en Córdoba, en febrero del año 1987. Es amante del teatro y del género de terror. Así que bueno, muy buenas noches, Juan Manuel. Y quiero empezar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo nace tu pasión por las letras? Pues mi pasión por las letras nace del teatro. Yo desde chiquito y ya a posteriori de adolescente siempre he estado muy ligado al mundo del teatro. Al principio, pues, muy poquito a poco, interpretando personajes, metiéndome en lectura, y después de realizar 2 o 3 obras, me picó el gusanillo de decir qué se siente no cuando interpreta el personaje que ha escrito un autor, sino qué se siente cuando eres tú el autor, cuando eres tú el que crea, el que da vida, forma y moldea la trama, la historia. Y eso fue una de las cositas que me incitó a escribir. Y empecé haciendo adaptaciones de teatro. A posteriori realicé 2 obras de teatro propias mías que se representaron durante algunos años, y ya de ahí salté directamente a la literatura, pues concretamente a la narrativa de terror, que es un género que me gusta desde pequeñito también. Pero todo viene desde ahí, desde el teatro y desde esa curiosidad de ver qué se siente al crear, qué se siente al crear una historia, un drama, un mundo, tú mismo. Perfecto. Tu estilo de escritura mezcla las distorsiones de los sueños con la realidad, recreando lugares desconocidos en la mente humana, dimensiones o planos que no vemos o percibimos. ¿Le podrías contar brevemente a nuestros seguidores cómo es ese proceso? Ese proceso no te das cuenta de que está ahí. A la hora, mi manera de escribir el terror, lo primero es psicológica. Hoy día, sobre todo con el cine que hay dentro del género de terror, parece que cuanta más sangre, más ruido y más desagradable resulta la escena, más miedo da. Y desde mi punto de vista no es así. Desde mi punto de vista, lo importante es penetrar en la mente de la persona. Hacer que la persona piense, diga qué está pasando, quiera seguir leyendo, porque eso es importante, hay que, en cierta forma, enganchar. Distorsiones de sueño y mundos paralelos. ¿Y si lo que sueñas no lo estás soñando? La verdad, así, ¿no? Así es como yo escribo un poquito, situaciones cotidianas en la que la realidad es la protagonista hasta cierto punto. Poco a poco, las distorsiones, las voces, las personas, las cosas sobrenaturales que hay en otros planos, en otras dimensiones, van poquito a poco comiéndole ese espacio a la realidad, hasta tal punto que lo real deja de serlo. Y lo que era irreal
es lo que tienes en el día a día. Todo eso enmarcado siempre en una trama pues diferente, de diferentes temáticas, pero siempre actúa con el mismo patrón. Hay mundos paralelos al nuestro que no conocemos y que pueden abrir portales y penetrar en nuestro mundo, hacernos ver las cosas que no vemos o verlas de otra manera diferente a cómo las vemos, y cómo cada personaje gestiona esas apariciones, esas criaturas que aparecen en su día a día. Ese es mi terror. Ese es un terror psicológico, un terror que después de leerlo te cueste atravesar el pasillo de tu casa para irte a dormir. O si llegas o si lo estás leyendo en la cama, cuando cierres el libro digas, uff, ahora tengo que acostarme, ahora tengo que dormir. Para mí es muy interesante cómo planteas el tema. Escribiste Miedo y el Ritual, 2 relatos cortos con los que te diste a conocer como autor y en los que dejaste implícito tu seña y estilo, el terror psicológico, como bien lo estabas explicando. Cuéntanos al respecto y cuál es la influencia en tu obra de los maestros Edgar Allan Poe y Lovecraft. En el caso de Miedo, no hay influencia de esos dos autores. Esa fue el primer relato corto que escribí, y yo quería hacer dentro del terror algo diferente. Siempre que se habla de terror, se habla de personas que tienen traumas, personas que tienen miedos internos, o simplemente criaturas que aparecen para precisamente hacer eso, darle miedo a los personajes o levantar algún miedo oculto que ya tenían. Cuando yo leía y veía eso en televisión, decía, ¿y si no fuera así? ¿Y si el que habla directamente es el propio miedo? Y así surgió la idea de ese relato. Es un relato muy cotidiano. Cualquier persona que lo lea puede verse reflejado en el personaje, que no digo ni que sea hombre ni que sea mujer, simplemente es un personaje que tiene una vivencia, pero el narrador no es omnisciente. No es omnisciente, pero no es una persona. El que habla es el propio miedo, describiendo situaciones que vive el personaje. Entonces es una forma diferente de ver ese concepto de los miedos internos, que te hable el propio miedo con conciencia propia. Perfecto, clarísimo. Ahora, Juan Manuel, vamos a un pequeño corte publicitario y después continuamos con más preguntas. Bueno, Juan Manuel, ingresamos al segundo bloque del programa. Las sombras y tu pasión por los sucesos paranormales hicieron que comenzaras a escribir pequeñas historias de miedo
que se convertirían en juegos y pasajes de terror para el entretenimiento de tus actores. De estas recreaciones que representaban una vez al año en Halloween, nacería el primer borrador del que en un futuro sería tu primera novela, El asesino de los pájaros. Háblanos de ese cuento que luego reescribiste como una novela. Pues ese cuento, como bien has dicho, fue una de las 5 historias. Teníamos una casa donde realizábamos el pasaje del terror para los actores y cada organizador, tenía 4 colaboradores más conmigo, escribió una historia y cada historia se ambientaba en una habitación. Entonces, a mí me cayó una habitación y escribí esta historia que en su momento tenía 2 páginas. Era una especie de introducción a la historia porque luego tenían que interactuar con el personaje y tenían ellos propios que descubrir lo que pasaba. En realidad el juego era como una especie de Cluedo pero ambientado en el terror. Esa historia me acompañó a mí siempre. No sabría explicar por qué, pero la guardé. Ha ido pasando de disco duro en disco duro conmigo hasta que un día la releí y la convertí en monólogo. La convertí en monólogo para unos ejercicios de teatro y se volvió a quedar ahí conmigo. Hasta que después de escribir Miedo y el ritual dije, voy a volver a escribir otra historia, pero voy a tirar de un poquito de hemeroteca, de lo que yo tengo por ahí escondido, y apareció El asesino de los pájaros. La releí, evidentemente cuando tienes 16, 17 años, la forma de escribir es diferente, la mentalidad, la forma de ver las cosas es muy diferente, pero la esencia me gustaba. La esencia, lo que representaba la historia me gustaba. Así que empecé a rehacerla y se convirtió en mi primera novela. Qué bueno. La verdad que suele pasar así, ¿no? Es como los mismos personajes que uno crea, es como que cobran vida y después cuesta sacarlo de nuestra obra literaria, están presentes a lo largo de toda la carrera literaria. Escribiste 3 relatos de terror: La doncella, El féretro y Tomo oscuro. ¿Podrías Sí. hacer una síntesis de cada uno para nuestros seguidores? La doncella es una historia muy cortita, muy cortita. Se podría decir que es más un diálogo porque hay poca narración. Y es una conversación entre una doncella que a la vez actúa de cuidadora de una niña pequeña y se la encuentra llorando en la habitación. Entonces empieza a preguntarle qué es lo que pasa y a partir de ahí surge una trama que tiene un choque al final. Es una historia que va por un camino y en el último momento dice, ¿qué ha pasado? O sea, se le ha dado la vuelta a la tortilla. Lo que pasa es que es verdad que es un relato que se puede hablar poquito de él porque en el momento en el que habla un poquito de él, hace spoiler. Luego El féretro es una historia de terror que no le recomendaría leer a ningún claustrofóbico. La verdad. Es de un hombre muy, muy huraño, es de una persona que es abogado, nadie lo quiere, vive solo, él goza de esa soledad, la disfruta, tiene claustrofobia y se ensaña mucho con el conserje de su vecindad. Y a partir de ahí también surge una trama en la que va a aparecer un féretro que tiene mucho peso en la historia y va a tener mucho que ver con este abogado. Luego el tomo oscuro aún no lo he publicado, lo quiero publicar en breve en una antología de terror cuando tenga algún relato más que añadir. Y eso es un homenaje puramente a Lovecraft. Es de una persona que lo tiene, podríamos decir que lo tiene todo en esta vida, pero todo le resulta vacío. Busca la verdad absoluta, busca el conocimiento supremo y todas las indagaciones le llevan hacia un libro, que es El tomo oscuro, que tiene la fama o tiene la popularidad de que dicen que le concede a la persona lo que quiere. O sea, dependiendo de las manos por las que pase, el libro te ofrece unas cosas o te ofrece otras. O sea, claro, esta persona que busca la verdad absoluta del todo
digamos que lo busca desesperadamente hasta que lo encuentra y se encuentra con una verdad que a lo mejor no es la que esperaba, a lo mejor sí, pero que no lo deja indiferente. La verdad que tenés una gran creatividad, te felicito, es una obra Muchas gracias. literaria muy interesante. Y ahora quería invitarte a ver Pasión Lectora, es un segmento dentro de Pasión por las Letras muy cortito, donde recomendamos la lectura de un libro. Muy buenas noches, queridos seguidores, bienvenidos a Pasión por las Letras. En esta oportunidad quiero recomendarles la lectura de una novela maravillosa. La novela se titula Naná, de Émile Zola, autor francés del siglo XIX, padre del movimiento naturalista y mayor exponente de este. Naná fue publicada en 1880. Es considerada hoy en día como la obra maestra de Émile Zola. En el París febril y deslumbrante del Segundo Imperio, todo el mundo habla de Naná, la nueva estrella del teatro de variedades. Su atractivo es irresistible, su ambición enorme, pero más allá del brillo de la vida mundana, se ocultan también la miseria, el sufrimiento y las tragedias personales. Símbolo de la decadencia de la Francia de su época, Naná es también el prototipo de la mujer fatal y de la cortesana, sin escrúpulos sentimentales. Queridos amigos, deseo que disfruten de la lectura de esta fantástica novela, tanto como lo he disfrutado yo. Los abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Pasión por las Letras, ya ingresando al tercer y último bloque, entrevistando a nuestro querido escritor español Juan Manuel Orozco. Uno de tus recientes trabajos literarios es la novela Los Olvidados. Cuéntanos brevemente de qué trata la misma y cuándo estará a disposición de los lectores y por qué medios. Bueno, Los Olvidados es una obra que todavía tengo en desarrollo. A día de hoy
la obra en la que más tiempo y más dedicación le he puesto. Está basada en hechos reales, en investigaciones paranormales reales, y cuenta la historia de un edificio emblemático de Córdoba, como es la Facultad de Derecho de aquí de la ciudad. Es un edificio dentro del índole paranormal mágico, ha tenido mucho uso a lo largo de la historia, lo cual lo hace muy característico. Y en la novela vamos a contar cronológicamente todos esos usos que ha tenido y lo que ha ido pasando ahí, dejando siempre... Es un edificio que curiosamente ha tenido 5 fases y en las 5 fases ha habido mucha tristeza y mucha muerte. Entonces, ese sufrimiento se ha quedado ahí como condensado, impregnado y se reproduce en bucle hoy día. Como Facultad de Derecho son muchísimos los testigos que hay con los que yo me he entrevistado que dicen que hay sucesos paranormales, todos coinciden en los mismos fenómenos, pero claro, hay que reorganizar un poquito la historia, contar desde primera hora qué es lo que pasó, porque el edificio data del siglo XV, son muchos siglos atrás. Claro. Y todo eso lo quiero enmarcar en un marco oscuro con personajes ficticios que tienen una subtrama dentro de esa trama original. Y en este caso ya estaríamos hablando de una novela más larga. Me gustaría que tuviera unas 400 páginas o por ahí, porque es verdad que el edificio tiene historia como para Interesante. dar La páginas. verdad que tenemos que aclararles a nuestros seguidores que cuando te refieres a Córdoba es Córdoba del sur de España, porque yo ahora estoy haciendo el programa desde Córdoba, Argentina, desde Villa Carlos Paz. Sí, Tú te refieres obviamente a Córdoba de España. La verdad que va a ser una novela súper interesante, Los Olvidados, y bueno, estaremos atentos para cuando la publiques y llegue acá a la Argentina. Estás trabajando en una antología de relatos de terror que recapitulará todos tus cuentos de miedo escritos hasta la fecha. Me gustaría conocer detalles del avance de ese trabajo. Ese trabajo va despacito porque, como bien has dicho, estoy embarcado en varias cositas literarias y dentro del mundo de la producción cinematográfica, pero es verdad que cuando tengo el momento de despeje digo, uy, momento de un cuento cortito y me pongo a escribirlo. Tengo ahora mismo unos 5 o 7 y espero llegar a unos 12 para llegar a publicar la antología. La idea de las historias las tengo todas, porque esto es como digo yo, esto es una antena que se activa de vez en cuando, te viene la inspiración y dices, uy, esto es una trama para un cuento. La voy apuntando en mi libretita de campo, que siempre me acompaña, y a posteriori la desarrollo. Entonces es un proyecto que tengo un poquito más a largo plazo. Primero me gustaría terminar Los Olvidados y me gustaría también terminar una novela corta que estoy desarrollando también que se llama El Escritor. Claro. ¿Estás trabajando con alguna editorial o autopublicas? Estoy trabajando con La Quinta Rosa, con la editorial La Quinta Rosa. La verdad es que es una editorial muy humana, desde primera hora se vuelcan mucho en ti, te ayudan bastante, cualquier duda que tengas te la solucionan bastante rápido y la verdad es que hemos congeniado bastante bien. Hay una buena vibra, un buen feeling y yo creo que ambas partes estamos muy contentos con ellos y por ahora no tengo intención de dejarlo. Me va bien con ellos y quiero seguir publicando con ellos. Perfecto. Respecto al séptimo arte, se te ha encargado por parte del grupo Blanco sobre Negro Producciones la adaptación de tu primera novela, El asesino de los pájaros, para una futura producción como cortometraje, del cual serás guionista y director. ¿Puedes referirte muy brevemente a este importante proyecto? Sí, ya hice con ellos un cortometraje que está en vías de terminarse para estrenarlo a finales de año, que se llama Mercado de Almas. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena por todas las partes. No, esta productora se quería meter en el terror, me escogieron a mí después de leerse El asesino de los pájaros y esa historia les gustó. Y después de esta pequeña producción me dijeron, dice, ¿cabría la posibilidad de que adaptara a guión tu libro, que tiene poquitos personajes, tiene facilidades?
Y la verdad es que dije que sí, que no había ningún problema, que bueno, era una obra que se podía perfectamente hacer una adaptación. Y si Dios quiere, para primeros de noviembre el guión estará terminado, se entregará a la productora y empezaremos a trabajar con él en la preproducción, buscar escenarios, buscar actores, modificaciones de guión según las circunstancias que se den. Y entre febrero, marzo, creo que podríamos estar grabando. Qué bien, qué bien. Con 16 años, junto con el párroco de la parroquia Santa Luisa de Marillac, fundaste el grupo de teatro parroquial Santa Luisa de Marillac, con el objetivo de atraer jóvenes a las parroquias y alejarlos de los problemas, de los flagelos, de los barrios marginales, como pueden ser el alcohol, el tabaco, las drogas. En dicho grupo de teatro hiciste tu debut como actor y director con el musical Jesucristo Superstar, en el cual interpretaste el papel de protagonista, ¿no? Sí. ¿Nos podrías iluminar al respecto? Bueno, ese grupo nació, como bien has dicho, como una acción social. Esa parroquia sigue activa, está ubicada en un barrio marginal y la verdad es que era triste ver a niños de 9 y 10 años con una cerveza en la mano, fumando, y las personas que queríamos luchar para que esas cosas cambiaran, nos reunimos, fundamos allí el grupo, el párroco y la otra persona responsable del grupo, porque al tener yo 16 años tenía que haber una persona adulta responsable del grupo, aunque fuera yo el que dirigiera. Entonces esta persona y el párroco dijeron, estamos en una iglesia, ¿por qué no hacemos Jesucristo Superstar? Es una ópera rock, es algo diferente, lo mismo a los niños les llama mucho la atención, al ser música, pues no es lo mismo que un teatro simplemente narrado y dialogado con palabras. A mí me gustó mucho la idea y empezamos a trabajar sobre ella y la verdad es que no salió mal, estuvimos 3 años representándola. Tú sabes que es muy conocida la obra acá en Argentina. En el año 1975 la estrena Camilo VI. Y Exacto. bueno, Camilo VI es, más allá de ser reconocido en el mundo, acá en Argentina es muy querido. Y bueno, cuando yo leí que vos habías hecho este papel protagónico, digo, bueno, qué interesante que es que nos cuentes esa experiencia, ¿no? Ahora nos gustaría que brevemente nos cuentes sobre la obra bautizada como Alfa y Omega. Alfa y Omega fue la segunda obra que hicimos en ese grupo de teatro. Como era un grupo de teatro parroquial, no nos queríamos salir mucho de guiones y de, digamos, actuaciones que se salieran de lo religioso en este caso. También porque el párroco, que era el que guiaba el grupo, hacía mucho hincapié en ese entonces. Entonces, cuando ya terminamos Jesucristo Superstar, aunque ya te digo, estuvimos haciéndola 3 años en diferentes escenarios, el párroco nos invitó a que hiciéramos otra cosa. Además, me invitó a mí a escribirla. Me dijo, no hagas algo ya hecho. Dice, vamos a hacer algo nuevo. Escribe algo. Digo, bueno, alguna temática en concreto. Dice, mira, dice, ¿qué te parecería hablar de la actualidad? Hablemos del ser humano. Hablemos de la parte oscura del ser humano, hablemos de cómo hoy día se esclaviza a personas, hablemos de cómo hoy día las personas tratan mal a otras personas, pero hablemos también de que eso lleva pasando desde que el ser humano es humano, desde que existe la humanidad. Entonces surgió la idea. Alfa y Omega significa principio y fin. De hecho, el logotipo de la obra eran los dos símbolos griegos del inicio y del fin. Y surgió la idea del Apocalipsis. A mí, dentro de la religión, era un libro que me gustaba. Y empezamos la obra con un ser que no era de nuestro mundo, traía un libro súper gordo, se sentaba en una especie de sillita, abría el libro y empezaba a contar la historia de la humanidad. Pasábamos por el Génesis, todo, era casi todo musical también, aunque sí metimos diálogos. Metimos de Amistades Peligrosas canciones de la creación, el primer crimen, el primer contacto del ser humano con el demonio. Luego metimos
Metimos también bandas sonoras como la del Príncipe de Egipto. En el Éxodo veíamos cómo el ser humano esclavizaba al ser humano. Metimos canciones de heavy metal, metimos canciones de Medina Sahara, que era un grupo cordobés. Hablaba también de eso, de esclavitud del ser humano. Y el final era que, digamos que cuando llegamos al final del camino, nos damos cuenta de lo que hemos hecho, nos damos cuenta de lo que ha pasado y nos damos cuenta de que hay un castigo. Lo que hace es lo que siembra. Cuando llega al final del camino, recoge lo que ha sembrado. Entonces, al final de la historia, esta persona cierra el libro y dice, fijaros la cantidad de personas, la cantidad de almas que al final se condenan, acaban quemándose, y ahora yo he viajado al pasado para advertiros de eso. Estáis todavía en el momento de cambiarlo. Y ese era el final de la obra, ese era el mensaje que dejaba la obra. Y la verdad es que tuvo mucha aceptación, también se estuvo realizando durante mucho tiempo. La verdad que una gran producción. Juan Manuel, para cerrar esta entrevista, me gustaría consultarte sobre la adaptación que realizaste al público infantil del cuento de Navidad de Charles Dickens y preguntarte si esta etapa teatral supuso un fuerte impacto a la hora de iniciarte como escritor. El cuento de Navidad de Charles Dickens lo metimos dentro de las actividades navideñas de la parroquia, y como nuestro lema era una obra, un mensaje, elegimos Cuentos de Navidad porque era una forma de ver que todo el mundo puede cambiar. El personaje principal de Cuentos de Navidad, sobre todo si miran la adaptación que hizo Disney en su momento, es un ser rico, avaro, no le gusta la compañía, hasta que él mismo se da cuenta de que en las épocas más familiares, como es la Navidad, está solo. Tiene mucha riqueza, tiene mucho dinero que contar a lo largo de su vida, pero no tiene amor, no tiene seres queridos, porque él mismo se empeña en destruir toda aquella persona que se acerca a él. Y como al final, como una vez más, el fantasma de las Navidades futuras lo pone, que al final del camino está la muerte. Y eso sí que es verdad, que eso es la soledad absoluta. Él se da cuenta de que o cambia, o lo que le queda de vida es doloroso, no tiene sentido, es vacío. Entonces escogimos ese mensaje y lo adaptamos al público infantil para que el público infantil pudiera también ver que eso es una buena, digamos, moraleja de vida. No seas así, porque lo que vas a encontrarte es soledad, amargura y mucho dolor. Sé de esta otra forma, porque no es que sea la correcta, es que es bonito que se comparta, es bonito que seas así. Y el cuento de Navidad se hizo por ese motivo. Y por supuesto, toda esa obra, toda esa escritura, todas esas adaptaciones no es que fueran un punto de inflexión, es que fue el punto de inflexión con mayúsculas. Si empieza, yo me puse en ese camino y ese camino tenía que evolucionar. Y ha evolucionado pues a lo que soy hoy día, y seguiré evolucionando, espero, a cosas futuras y a cosas mayores que a lo mejor ni siquiera me imagino que están ahí. La verdad que muy interesante ha sido entrevistarte, Juan Manuel. Lamentablemente nuestros tiempos son acotados, pero bueno, seguramente en alguna otra oportunidad tendremos la posibilidad de entrevistarte nuevamente, ¿no? Seguramente en el Congreso Internacional INDAE, que ya pronto inicia en el mes de agosto, ¿no? Bueno, Graciela, la verdad que ha sido un gusto entrevistarlo a Juan Manuel. Ha sido el gusto mío de estar con vosotros esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer haberte tenido en este programa. Marco Antonio, como siempre, excelente. Y nos vamos despidiendo porque ya es tiempo, ¿no? Con una última tanda, pero los espero en el tercer Congreso Internacional de Arte INDAE, que se va a realizar del 4 al 7 de agosto. Saludos desde aquí, desde Canadá, a la Argentina y a España. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias. Y de esta manera cerramos este programa que siempre tiene invitados muy, muy interesantes. El de hoy realmente fantástico. Me ha encantado conocer su trabajo, como yo creo que a ustedes también. Así que bueno, nos despedimos con una última tanda. Chau, chau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated.
am excited.